En este vídeo vamos a ver cómo funcionan los comodines cuando utilizamos las funciones sumar si conjunto o también las funciones contar si o contar si conjunto. Todas estas funciones las hemos visto ya en anteriores vídeos, por lo que si queréis ver cómo funciona, en la descripción del vídeo os dejo enlaces hacia lo mismo. Ahora vamos a ver cuándo es necesario utilizar comodines a la hora de indicarlo en el criterio de, por ejemplo, una función sumar si. Aquí, por ejemplo, tenemos una serie de departamentos y sus sueldos y queremos conocer la suma de los sueldos del departamento contabilidad. Para ello nos situamos en la celda en la cual queremos que nos indique el sueldo y escribimos igual a sumar.si. El rango que queremos evaluar sería el departamento, por lo que lo señalamos. El segundo criterio sería el criterio que queremos que cumpla, en este caso que sea contabilidad, podríamos escribirlo entre comillas o referenciarlo hacia esta celda. Y ahora el rango de suma, que son los valores que queremos sumar en caso de que se cumpla el criterio, es decir, el sueldo. Señalamos todo el rango de sueldos y cerramos el paréntesis. Y vemos que nos devuelve 6.531, que sería la suma de los sueldos de las personas que trabajan en contabilidad, de estas tres personas. Todo esto suma 6.531. Aquí no hemos tenido que utilizar comodines, pero ¿qué ocurre si en lugar del departamento contabilidad le indicamos el departamento fabricación? Me devuelve 3.960 y aquí tenemos 4 personas que pertenecen al departamento de fabricación y puedo ver que las sumas son 7.440. ¿A qué se debe esta diferencia? Pues que aquí fabricación se ha escrito con tilde y en el departamento en algunas ocasiones aparece con tilde en la O y en otras no. Por lo que una alternativa sería sumar dos funciones sumar si, uno buscando fabricación con tilde y otra sin tilde, pero podríamos utilizar también un comodín. Los comodines son normalmente el signo de interrogación y el asterisco. El signo de interrogación lo que hace es sustituir un carácter. En cambio, los asteriscos sustituyen una cadena de caracteres. Para evitar este problema que se nos ha presentado, lo más útil sería utilizar el comodín interrogante, dado que lo único que necesitamos es sustituir la O por cualquier carácter, ya sea una O con tilde, y de esa forma nos suma tanto fabricación con tilde como sin tilde. Lo que haremos es volver a la fórmula y el segundo argumento que corresponde al criterio, lo que hacemos es sustituirlo por la palabra fabricación, en la cual lo que hacemos es sustituir la O por un interrogante. Todo ello entre comillas por ser un texto. Si le doy a intro me devuelve 7.440, que ahora sí corresponde a todos los trabajadores de departamento de fabricación, ya esté escrito con tilde o sin tilde. Ahora vamos a ver un ejemplo en el que utilizamos el comodín asterisco, que lo que hace es sustituir toda una cadena de caracteres que puede estar al principio, al final o en medio de la palabra. En este caso vamos a ver, por ejemplo, la suma de los sueldos del departamento de ventas. La fórmula también tengo que cambiar y en lugar del criterio fabricación pues lo referencio aquí donde se indica ventas y me devuelve 0. ¿Por qué? Porque no hay ninguna persona que pertenezca a un departamento que se llama ventas a secas. Aquí tenemos personas que pertenecen al departamento de ventas zona 1 o ventas zona 2. Incluso tenemos una jefa de ventas de la zona 2 y yo quiero sumar todas estas personas. En ese caso lo que tengo que hacer es utilizar el comodín asterisco. Hay tres posibilidades. El símbolo asterisco siempre debe estar entre comillas y se concatena con el símbolo ampersand a la palabra o a la cadena de texto que queramos buscar. Y si lo incluimos al principio, el asterisco, y lo concatenamos con la palabra, lo que hace es buscar todo texto que termine con la palabra indicada. Es decir, cualquier cadena de caracteres y que termine con ventas. También puede ser al revés, que lo concatenemos al final, lo que significa que comienza por ventas y después tiene cualquier cadena de caracteres. O si ponemos el asterisco tanto al principio como al final, lo que hace es buscar cualquier texto que incluya la palabra ventas. Vamos a verlo. Si yo aquí escribo lo siguiente, F3, y lo concateno con el asterisco entre comillas, ahora me suma 7.495, que sería la suma de las ventas de las 4 personas que empiezan por ventas y al final tienen una cadena de caracteres, ya sea zona 1 o zona 2. Sin embargo, no incluye jefa de ventas, porque
Aquí le hemos indicado que empieza por ventas. Si yo quiero incluirla también, hago lo mismo. Entre comillas, incluyo un asterisco y lo concateno con la palabra buscada. Ahora sí, utilizando los comodines, sabemos la suma de sueldos de todas las personas que trabajan en el departamento de ventas. Vamos a verlo rápidamente con otro ejemplo. Aquí tenemos una serie de productos y queremos saber la venta de plátanos, por ejemplo. Pues sumar sí. El rango sería el producto. El criterio lo indicamos aquí. Y el rango de sumas serían las ventas. Cierro paréntesis y me indica que plátanos hemos vendido 2091. ¿Qué ocurre si en lugar de plátanos son manzanas? Me devuelve 2947, que corresponde a este producto que indica manzanas, pero no incluye ni las manzanas rojas, ni verdes, ni la caja de manzanas. En ese caso ya tendría que hacer lo mismo. Como hemos hecho antes, entre comillas escribimos un asterisco y lo concatenamos con la palabra que estamos buscando. Vamos a hacerlo de nuevo para que sea tanto al principio como al final. Devuelve 12.522, que es la suma de todos los productos que incluyen la palabra manzana. Vamos a ver un último uso de los comodines a la hora de utilizar las funciones sumar sí conjunto o contar sí. Si yo, por ejemplo, tengo una serie de zonas y las ventas, y yo quiero saber las ventas pero excluyendo una zona, por ejemplo, la zona 5, también puedo hacer eso utilizando los comodines. En lugar de utilizar el asterisco, utilizaré el símbolo diferente. Vamos a hacerlo, sumar sí. El rango serían las zonas. El criterio es que sea distinto de la zona que yo le indique. En lugar de escribir entre comillas un asterisco, escribiré menor, mayor, es decir, diferente, y lo concateno con el símbolo ampersand a la zona que quiero excluir. Y ahora le indico el rango de suma, que serían las ventas. Cierro el paréntesis y le doy a intro y me devuelve 17.257, que sería la suma de todas las zonas excluyendo la zona 5. Se puede ver que con el uso de los comodines se puede ahorrar mucho trabajo a la hora de utilizar las funciones sumar sí o contar sí. Espero que haya quedado claro el uso de estos comodines, os animo a suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.